Marie, muchas gracias por estar con nosotros abriendo la semana con este tema que merece la pena dedicarle un espacio. ¿Cómo estás? Claro que sí, yo no, para mí es un gusto de verdad estar aquí, este espacio, y por darle también la relevancia a estas conclusiones que Por nos trae supuesto. el estudio, solo para dar de pronto un poquito de marco para toda la audiencia que nos escucha. Este es un estudio que desde PageGroup hacemos anualmente, el Talent Trends, y este año trajo algunas cosas revolucionarias que de pronto no son ajenas a lo que estamos viendo que está sucediendo en el mercado laboral hoy en día y que se está acelerando claramente, va bastante más rápido de lo que a veces las organizaciones pueden ir. Y uno de los temas, que es ese que tú mencionabas, es pues cómo la inteligencia artificial ha entrado al mundo del trabajo. Ya desde hace varios años ha entrado, pero de pronto ya se ha vuelto un poquito más, no quisiera decir masivo, pero ya más común escucharlo, ¿no? Em, y el estudio lo trata de ver desde varias aristas. Por un lado, cómo la organización de pronto está preparándose o está preparada a que sean herramientas de trabajo de las personas que están en sus negocios, si realmente, por ejemplo, las están regulando, están siendo supervisadas el uso, si son usadas de manera responsable y ética, cómo se están manejando la información y los datos, que en muchas organizaciones pues se maneja información de tipo muy confidencial, ¿no? Esa es Claro, como una arista. Pero el estudio también trae una parte súper interesante que es la visión de los empleados, o sea, la visión de la gente. Realmente yo como colaborador y profesional me estoy preparando para ser una persona competente en este tema en los próximos años, porque si no, es como un elefante que me va a caminar por encima, quiero o no quiera, y no me voy a poder correr. Entonces, realmente, ¿cómo los profesionales están visualizando si alguna herramienta de inteligencia artificial va a afectar o no sus puestos de trabajo y en qué medida de pronto tienen que, digamos, hay un concepto muy interesante que se usa en el mundo de las organizaciones, que es este reskill, que es como repensar qué competencias entonces tengo que fortalecer versus las que de pronto pueden ser reemplazables, que pueden no ser útiles en unos años, ¿no? Así es que es uno de los grandes hallazgos que trae el estudio, que evidentemente sí es el primer año que sale, acompañado de otros hallazgos que con gusto te claro. contaré también. Sí. Y hablando de la inteligencia artificial, a veces hay como una energía en torno al concepto de que es negativo. Y ustedes con el estudio revelan, a ver, podemos subirnos a la ola de la innovación, pero la gran diferencia dentro de los equipos y las organizaciones, utilizando herramientas de este tipo, tú mencionabas con todas estas características y valores, es la capacitación. Así es. Mira, y es una doble vía. ¿Sabes cuál es la capacitación que de pronto yo como profesional soy responsable de actualizarme desde cierta manera, ¿sabes? De mantenerme al día de cómo mi profesión, sea la que sea, yo esté en servicios, esté en consumo, esté en energía, esté en finanzas, ¿sabes? ¿Cuáles son las herramientas que se están utilizando? Pero por otro lado, también cómo las organizaciones están asegurando que nadie se quede atrás, ¿sí? O sea, ese es el reskill del que hablamos, cómo entonces abro el espacio para poder ser equitativo en las oportunidades que doy, encontrando cuáles son las competencias que tengo que elevar, que tengo que desarrollar, o sea, que es una doble vía, ¿no? Entendiendo que la inteligencia artificial también es un aliado del desarrollo de las personas y de las organizaciones. Al final, o sea, y yo creo que esto es across todas las industrias y todas las empresas, todos queremos trabajar de manera eficiente. ¿Sabes? Todos Total. queremos ser eficientes, poder dar resultados fiables, creíbles, tener una buena gestión. Y la inteligencia artificial es un complemento excelente para esto, ¿sabes? Todo lo que Sí, nos ayude a ser eficientes en el trabajo, a ahorrar tiempo y recursos. ¿Qué más no sabes, quiere una organización que eso, no? escuchándote me viene a la memoria un dato, a ver, cuando vivimos ese momento Ujú. crítico del confinamiento y que muchas empresas pasaron a remoto, resulta que no estábamos capacitados para llevar el ritmo que normalmente, sobre todo si era de servicios, la empresa requería. ¿Cómo le dabas esa inducción a un equipo que
tenía problemas para conectarse, o sea, el tema de la conectividad y luego la atención al cliente, despachar la mercancía, ser eficiente. Fue una gran lección en el hecho de que tenemos que actualizarnos y actualizarnos no es solamente a lo que está de moda o tendencia, cómo nuestra organización a través de la innovación puede ser más eficiente. Así es. Mira, y esto también lo trae el estudio, John, desde la perspectiva de porque en realidad nosotros, o sea, como expertos en temas de talento, nos vamos un poquito, no nos vamos un poquito, o sea, nuestros centros son las personas. Entonces, Claro. vemos estos hallazgos desde las personas. Entonces, realmente, ¿cómo podemos hacer para que las organizaciones sean más resilientes? Y con resilientes nos referimos a cómo preparan el terreno para el cambio constante, entendiendo que los cambios de herramientas tienen que ver más con cambios culturales, con cambios en la adaptabilidad que tenemos las personas para asumir nuevos roles, nuevas tareas y a salir un poco del, pero si toda la vida lo hemos hecho así, ¿sabes? Claro. Sino a realmente a pensar un poquito out of the box, ambientes innovadores donde me pueda equivocar, donde pueda crecer y donde pueda probar maneras diferentes de hacer las cosas, porque a veces son los mismos empleados los que traen las propuestas de innovación. Claro, y hay un resultado interesante con el tema de la edad y quiénes se están adaptando Ah, más. así mismo es, así mismo es. Lo que pasa es que cuando hablamos de los 4 hallazgos del estudio, que los menciono muy rápidamente para darle contexto a la audiencia, también hablamos por un tema del lado salarial, por otro lado, el segundo hallazgo tiene que ver con los temas más de bienestar y flexibilidad. El tercero tiene que ver con los temas de diversidad, equidad e inclusión, donde entra el tema de la edad que voy a profundizar un poquito más, y el cuarto es el de la inteligencia artificial que venimos hablando. Empecé a la inversa, Bueno, pero ahí vamos. no pasa nada, no pasa nada, no tiene ningún orden específico. Pero bueno, cuando hablamos del tema de la edad que entra dentro del hallazgo de diversidad, equidad e inclusión, lo que en realidad trae el estudio que llama la atención en el sentido que ojalá sea como una banderita roja para las organizaciones, es decir, que el principal tipo de discriminación que indican las personas que contestaron que sufren en sus organizaciones es por edad. Y edad puede ser un espectro bastante amplio, puede ser hacia las personas más jóvenes que ingresan al mercado laboral, ya llámense ni siquiera los centennials, o sea, los alfa, una cosa todavía más allá, hasta pues todavía los boomers que conviven con nosotros en la misma organización. Tenemos que darnos cuenta que hace varios años atrás en la misma organización están conviviendo 5 generaciones y esto por supuesto que trae retos. Entonces, desde el lado de la edad puede ser de, no me toman en cuenta capaz por algún sesgo de que yo no puedo sumarme a las iniciativas o ponerme al día o utilizar tales herramientas innovadoras que tenga la empresa, o también puede ser desde el lado de las nuevas generaciones, de decir, capaz que me ven muy joven y no creen que yo puedo sumar a los diferentes proyectos. Entonces, edad es un tema de conversación en las organizaciones y se necesitan crear climas de mucha confianza para que esto, más que una barrera, sea una oportunidad. Exacto. Liz, te quiero preguntar, ahora que tú hablas de Sí. confianza, ¿qué habla o qué data suministra el estudio sobre ese porcentaje de confianza en el que el colaborador de la organización pueda sentirse a gusto y que se pueda desarrollar? Mira, el estudio y específicamente para Panamá, John, te doy este dato porque me llamó la atención, es que más o menos 6 de cada 10 personas de Panamá que contestó el estudio dice sentirse inseguro en el trabajo. Y pensemos bien desde dónde viene este concepto de inseguro, ¿no? Puede ser desde varias aristas. Como está englobado en el hallazgo de diversidad, equidad e inclusión, puede ser un tema de no me siento seguro de ser yo mismo, no me siento seguro de poder expresar mis ideas, no me siento seguro de poder hacer una posible denuncia de acoso, de maltrato o etcétera, ¿no? Pero en realidad el tema de confianza en general se volvió transversal en el estudio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de salario, se muestra que hay un cierto grado de desconfianza de las personas para poder tener una conversación difícil, puede ser una conversación un poquito difícil,
sobre una negociación salarial. Y en Panamá eso salió, o sea, las personas tienen dificultad de sentarse con su líder o con su organización a negociar un salario y a veces antes de hacer eso hacen una transición y cambian de compañía. Pero Wow. pudo haber sido un hueco de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en temas de flexibilidad, la flexibilidad también es resultado de la confianza, del clima de confianza, la relación de confianza que existe entre empleado y empleador, porque al final es una modalidad de trabajo, pero también es un beneficio, es decir, que ambas partes tienen que ganar. No es decir, porque me monto en la ola, porque si no lo hago bien, si no tengo bases sólidas de comunicación y confianza dentro de los equipos con los líderes, puede traer resultados que no sirvan para el negocio. Al final es una base de confianza. Lo mismo pasa con la diversidad, equidad e inclusión. ¿Cómo creo realmente ambientes inclusivos donde la gente tiene la confianza de decir, me está pasando esto, estoy viviendo esto, estoy notando esto, se va a hacer algo al respecto, ¿sabes? Como que todo esto de que todos nos sintamos seguros en el trabajo y que todos somos válidos y todas las opiniones son válidas y que hay equidad en las oportunidades, ¿no? Y desde la parte de inteligencia artificial, pues también esa confianza de decir, ¿sabes? Mi organización me está ayudando a prepararme para lo que viene. Estoy en un momento en el que capaz salen de mí antes de ayudarme a ponerme al día, ¿sabes? Hay mucha incertidumbre también alrededor de, de ese tema, pero al final comunicación y confianza son dos de los aspectos fundamentales que arroja el estudio que acorta esa brecha en las expectativas que hay. Me llama la atención cuando hablas, por ejemplo, de este tema eh, de equidad, de disparidad en algunos aspectos. Como, por ejemplo, es muy interesante las mujeres en un porcentaje mayor que los hombres utilizan la inteligencia artificial. Y en otros aspectos, cuando vemos, por ejemplo, los resultados por género, sería interesante, por ejemplo, conocer de ese tercio de las personas que denuncian discriminación, que es un porcentaje todavía bastante bajo, qué margen sería de las mujeres. Cuando hablamos en ese factor de el alcance, el impacto y la participación de las mujeres a grandes rasgos, ¿qué tiene como resultado el estudio? Ya, en el tema de género, la verdad es que el estudio arroja algo, o sea, es una diferencia bastante mínima. Puede ser que también está ligado a las industrias, porque hay unas industrias donde sale, por ejemplo, que está mucho más, digamos, hay mayor penetración del uso de la inteligencia artificial en el trabajo, como por ejemplo la industria de servicios o la industria de consumo, donde probabilidad tienen mayor flexibilidad para utilizar las herramientas. Entonces puede ser un tipo más relacionado que son industrias específicas donde hay más porcentaje Claro. de roles femeninos en ciertas posiciones. Es decir, que no necesariamente hay una brecha de género relacionado a este tema en específico. Y con lo de las denuncias, es mínimo el porcentaje que denuncia equitativo entre hombres y mujeres. No es que las mujeres denunciamos menos, es que simplemente no existe la confianza usualmente en las organizaciones para hacer la denuncia. Puede haber los canales, que los canales suelen estar. Las organizaciones suelen tener canales anónimos, suelen tener direcciones de correo específicas, sí los hay, pero hay cierta incertidumbre sobre, por un lado, qué se va a hacer con esa denuncia que yo haga, o sea, realmente se va a hacer un cambio al respecto, o el riesgo es que realmente se mantenga anónimo. Así es que realmente ahí no es que el estudio hace énfasis específico en la brecha de género que hay, sino más bien en cómo impacta la cultura de la organización, ¿no? Otro factor, otro elemento que me llama la atención es Sí. no siempre hay una igualdad entre la percepción de los colaboradores y los líderes, quienes encabezan los equipos. Y por allí leía en el resumen ejecutivo de la nota de prensa una Sí. sugerencia, y lo pongo entre comillas: los líderes tienen que Ujú. quitarse las vendas para entender en realidad cuál es la percepción y reconocer lo que en realidad sus colaboradores están viendo. Y me pareció muy, pero muy interesante esto, porque no necesariamente están conformes o satisfechos con la forma en la que se están gestionando las organizaciones.
Y esto pasa porque usualmente desde los roles de liderazgo, y es lo que trae el estudio, suele haber una percepción un poquito más positiva de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Es como una forma de decir, capaz en los roles de liderazgo tienen más visibilidad de qué está pasando en el negocio, ¿sabes? ¿Qué estrategias estamos tomando? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Sabes? Tienen una visión bastante estratégica y holística de la organización que de repente a medida que vas avanzando en los diferentes grupos y áreas, no necesariamente las personas tienen la misma visibilidad de qué es lo que está haciendo la organización, si no hay buena comunicación. O puede ser que dentro de los equipos de trabajo hay cosas sucediendo que de pronto los líderes en el día a día no necesariamente están viendo y notando, y que no es que está mal, sino que realmente lo que se busca y la frase que tú dijiste con el concepto de quitar las vendas es a acortar la brecha, es acercar. Al final, el estudio lo que trata de mandar como mensaje es confianza, relación y acercar culturas, personas, herramientas, Generaciones, conversaciones, generaciones, todo, pero al final eso es lo que está pasando en nuestras organizaciones claro. y, Y nos y es podríamos, notable. por supuesto, y nos podríamos quedar todo el rato acá. Nos gusta dar Uf, un adelanto, un aperitivo. Si las organizaciones o quienes siguen la conversación desean conocer más sobre el estudio, los contactan a ustedes, visitan la página web. ¿Cuál es el puente? les Perfecto. Les cuento y gracias John por eso. Pueden entrar directamente a la página de Michael Page, que es www.michaelpage.com.pa y el estudio está para que sea descargado. Por un lado, tiene una versión PDF que es bastante fácil la lectura y por otro lado pueden tener acceso a una herramienta que es como un tablero de inteligencia de negocios donde pueden filtrar la información de acuerdo a lo que les interese saber y es completamente accesible y gratuita y por supuesto pues nos ponemos a disposición en caso que nos necesiten desde Michael Page para profundizar cualquier tema.